Buenas noches a todos, vamos a comenzar la clase. Nos toca ver lo que es tipos de variables. Ya es la última parte del capítulo 1. No hay mucho que ver en los conceptos. Nos toma solamente 2 clases ver esta parte introductoria. Y terminaremos con esto directamente ya. Después de esto vamos a hacer un pequeño cuestionario tipo tarea para que ustedes, es fácil, sencillo, no se preocupen. Van a completar, vamos a estar en línea de todas maneras, pues si tienen dudas, ¿ya? Así que no se van a perder. Ok, ¿se escucha bien el audio? Sí, Inge. Sí. Gracias. Sí, para que estemos tranquilos. Dice tipos de variables. Vimos que en la anterior clase, en la estadística existen dos fuentes de datos, ¿no? Los datos que nosotros vamos a procesar estadísticamente pueden provenir de una población o pueden provenir de una muestra. Normalmente provienen de muestras, ¿no? Es lo más común que provengan datos de las muestras. Y cuando ya tenemos los datos, cuando ya estamos en la etapa de recolección y clasificación, como vimos en nuestro concepto de estadística, ¿no? La clasificación también tiene que ver con el hecho de saber qué tipo de dato, qué tipo de observación estoy tomando, estoy extrayendo. Nosotros podemos tomar cualquier dato de cualquier tipo de población. Creo que les comentaba, ¿no? Si tomo muestras de suelos, entonces, ¿qué tipo de datos voy a tener ahí? O si voy a ver caudales, por ejemplo, caudales, entonces también voy a tener otro tipo de datos. Pero cualquiera sea de ellos, se puede hacer un tratamiento estadístico. El detalle está en que es como los gráficos. En el Excel hay un montón de gráficos, en estadística hay un montón de herramientas técnicas y todas esas están enfocadas a un tipo de análisis, un tipo de variables en ese. Por tipo de variables se van a ir acomodando qué técnica, qué gráfica yo debería utilizar. Esa es la clave. Si nosotros primero identificamos cuál es el tipo de variable que estoy observando, pues recién voy a pensar en qué gráfica o en qué herramienta tengo que aplicar. Y eso va a ser parte del concepto o la introducción del siguiente capítulo, capítulo 2, donde habla de que además de identificar si es de una población o de una muestra, también hay que identificar qué tipo de variable es la que se está usando. Una variable es una característica que cambia o varía con el tiempo para los diferentes individuos o objetos dentro de la población o muestra de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿la edad es una variable? ¿Ustedes creen que la edad es una variable? Sí, ingeniero. ¿Por qué sería una variable? ¿Es algo que cambia con el tiempo? Claro. Además, si yo les preguntara sus edades a todos ustedes, ¿tendríamos todos la misma edad? No. Vamos a tener todos, hasta por meses tal vez, diferentes edades. Entonces, la edad es una variable. ¿Pero qué tipo de variable es? Por ejemplo, el lugar de procedencia. ¿De qué municipio, de qué localidad, de qué barrio, de qué distrito yo provengo o yo vengo? Entonces, ese también va a ser una variable. Nos estamos olvidando de grabar la clase. Va a ser recuerdo siempre. Vamos a tener que repetir algo. Bien, es decir, tenemos que identificar qué tipo de variable es la que se está usando. Una variable es una característica que cambia o varía con el tiempo. Es decir, nosotros si observamos la edad, como les decía, la edad varía entre las personas que observamos, ¿no? En una encuesta, todos van a tener distintas edades. O es algo que con el tiempo también cambia, ¿no? Tiene dos sentidos. Además, que no solamente podríamos hablar de una variable que es numérica, también podría ser una variable que no es numérica, como
lugar de procedencia, ¿de dónde provienes? ¿Del interior o del exterior? ¿No? Entonces, ahí es una variable que no es numérica, sino es de tipo no numérico. Por lo que las variables se dividen en dos tipos. Hay dos tipos de variables en estadística. Las cualitativas, que son las que no son numéricas, y las cuantitativas, que sí son numéricas, ¿no? Entonces, de un promedio, si voy a calcular un promedio, ¿de cuál puedo calcular? ¿De una cualitativa o de una cuantitativa? ¿De cuál de los dos podría calcular un promedio? Puedo calcular el promedio en ambas variables. ¿Qué creen? Las cuantitativas. De las cuantitativas. De las cualitativas, que ahorita se ve en la presentación, son variables de tipo texto, no permiten calcular estadísticos con una media, ¿no? La media o el promedio que se puede calcular no se puede calcular en variables cualitativas, solo se puede calcular en variables cuantitativas, que son numéricas. Entonces, ahí ya ustedes ven, ¿no? O sea, un promedio no puedo aplicarlo a este tipo de variables, sino a las variables que son cuantitativas. Está directamente relacionado con ese tipo de variables. Una variable cualitativa es aquella que mide una cualidad, o sea, observa una cualidad, ¿no? Este marcador está bien, está mal, está regular, está muy bien, ese tipo de cualidades, o características en cada unidad de observación, los cuales a menudo se denominan datos categóricos, ¿no? Si ustedes hacen estadística de datos categóricos, es estadística con variables cualitativas, ¿no? Es otra manera de expresarse o de darle un nombre a este tipo de variables. Entonces, normalmente se llaman tal vez variables categóricas, ¿no? Que son de tipo texto, ¿no? Ahora, por la respuesta que podemos tener en la variable, es decir, si nosotros observamos la cualidad de algún producto, ¿no? Cualidad de algún producto, esta podríamos representarla mediante una escala, por ejemplo, está pésimo, está mal, regular, bueno, muy bueno. O simplemente decir, eh, ¿se acepta o no se acepta? ¿No? Entonces, hay dos maneras, ustedes aquí ya deben notar, hay dos maneras de poder crear una variable que va a observar alguna unidad de observación. Y esta variable cualitativa puede ser nominal o ordinal. Esa es la subclasificación de las variables cualitativas. Las variables cualitativas se pueden subdividir en cualitativa nominal y cualitativa ordinal. Cuando nosotros tenemos una variable cualitativa nominal, es una variable que expresa una cualidad y niveles, donde estas respuestas de la variable nominal no tienen orden, no tienen un orden. Cualquiera de las respuestas en la variable podría parecer que es la más común o no, ¿no? Por ejemplo, dice lugar de procedencia de una persona, como les decía, ¿no? Pues ahí yo puedo decir, bueno, voy a ver de qué distrito provienen los estudiantes a la universidad o de qué zonas, ¿no? Provienen los estudiantes, de qué municipio, que es más amplio todavía, a veces no basta con solo decir distritos, sino tal vez municipios. ¿Y cuál creen que va a ser el municipio que va a tener mayor cantidad de estudiantes de los que provienen? Cercado, Inge. Cercado, muy bien. Por lo general, se va a esperar de que la mayoría o la mayor parte, porque no es lo mismo, mayor parte es de, de los pequeños grupos que se forman el que tiene mayor cantidad de casos. Y la mayoría es el que tiene la mitad más uno. Entonces, hay dos maneras de tomarlo. La mayor parte o la mayoría. Eso sí influye porque en las interpretaciones que vamos a hacer en tablas de frecuencias, tomamos esos términos de la mayor parte y la mayoría. Entonces hay que saber diferenciarlos. Entonces, lugar de procedencia, cercado, Quillacollo, Vinto, Sacaba, ¿no? Así. Yo puedo dar municipios, Cortapirua, yo puedo dar los municipios que están alrededor de la universidad, ¿no?
Esperar, seguramente, que hay otros más, no estoy diciendo que son los únicos, hay otros municipios más de los que provienen, y hacer un conteo, ¿no? Y ver de qué municipios de dónde provienen los estudiantes. Si provienen de la mayoría del cercado, es porque ahí está la mayor concentración. Y después, supongan que el segundo municipio que tiene mayor cantidad de estudiantes de donde provienen es Quillacollo, digamos, ¿no? Entonces ese va a ir segundo en la tabla. La- el análisis que se aplica a las variables nominales dependerá, ¿no? El orden que tenga el análisis o la tabla en realidad dependerá del grado de aparición que tienen las respuestas de la variable, ¿no? Si una aparece más que la otra, ¿no? El grado de aparición, entonces esa va a ir como primero, como primera categoría en la tabla. Entonces, si tengo mayor frecuencia con el municipio de cercado, es decir, que tengo mayor cantidad de estudiantes, frecuencia se denota como conteo, ¿no? ¿Cuántas personas? Hay mayor cantidad de personas que provienen de cercado, entonces esa va a ir como primera categoría. El segundo es Quillacollo, porque tiene la segunda mayor cantidad de estudiantes que provienen de ese municipio, entonces ese va a ir segundo. Entonces, el orden al inicio no se ve, no sabemos cuál va a ser primero, cuál va a ser segundo, pero ya cuando vemos el grado de ocurrencia o de aparición de las categorías, ¿no? Pues ahí vamos a ir ordenando y haciendo de esa manera las gráficas, las tablas, que normalmente no es más porque no puedo calcular un promedio ahí. ¿Cuál sería el promedio de los municipios? Podría calcular cuál es el promedio de qué municipio llegan los estudiantes. No hay eso, no existe esa forma. Solamente bastaría con saber describir cuáles son los municipios de los que tengan más mayor cantidad de casos y cuáles son. Mientras que la variable ordinal ya tiene un orden en sus respuestas. Y ahí, a pesar de que el segundo o el tercero, la tercera categoría tenga mayor cantidad de casos, no va a ir primero en la tabla. Se va a mantener en su posición tercero o segundo, porque debemos respetar el orden de la variable. Es una variable que expresa una cualidad y niveles que sí se pueden ordenar en un sentido, o sea, tienen un sentido de orden. Por ejemplo, nivel educacional de una persona. ¿Cuál es el primer grado académico que alcanzamos? ¿Alguien sabe? Bachiller Inge. Ujú. Muy bien. Ese es el primer grado académico. Algunos me decían, tengo mi certificado de primaria. No, eso no sirve. Tienes que hacer el bachillerato. Ese es tu primer grado académico, ¿no? Ese es tu primer logro académico, el bachillerato. Después de eso, ¿no? El bachillerato viene la licenciatura, lo que ustedes están pretendiendo, ¿no? Y de ahí, algunos pueden hacer una especialidad, algunos pueden hacer una maestría, espero que todos lo hagan. Después pueden hacer un doctorado, un doctorado en hidráulica, por ejemplo, en ciencias hídricas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es de tantas menciones que tiene la carrera, o a los que están estudiando la licenciatura en física, por ejemplo, han sacado ya una maestría en el posgrado de la facultad, una maestría en física, que he visto yo. Eh, ya se está preparando lo que es el posgrado para los estudiantes que estudian en física. Hay una maestría ya. De civil hay una. Creo que es la primera maestría en física que están sacando. Ya con eso es un inicio, seguramente va a haber muchas más. Entonces, esos son los grados académicos. Cuando yo, de aquí a unos 10 años, a ustedes los vuelvo a ver y les pregunté en qué grado académico están, hasta qué grado académico. Algunos van a decir especialidad, algunos van a decir maestría, algunos van a decir he tenido tanto trabajo que no he podido seguir estudiando, se han quedado con la licenciatura. Entonces voy a hacer un conteo, ¿no? Algunos me dirán, he hecho un doctorado. Voy a hacer un conteo. Supongan que la mayoría ha hecho una maestría, pero no por eso, cuando yo haga una tabla de esa descripción, voy a colocar maestría como primero en la tabla. No.
Es el orden de la variable lo que tenemos que respetar. Primero es el bachillerato, bueno, bachillerato vamos a desechar. Va a ser licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. La maestría es la que tiene mayor cantidad de estudiantes, entonces se va a quedar como el que es la mayoría, pero no va a quedar al inicio, se va a mantener en su posición, en la tercera posición. La especialidad puede ser la segunda, ¿no? Claro, va a aparecer como segundo, pero no por el hecho de que sea la segunda con la mayor cantidad de casos, porque en la tabla tiene que mantenerse el orden. Mientras que en una variable nominal no ocurre eso. Si es que maestría, Dios, suponiendo que es una variable nominal, maestría es la que tiene mayor cantidad de casos, entonces se lleva primero, especialidad segundo, licenciatura tercero y doctorado cuarto. Pero no es así, porque la nominal no es una variable que tenga un orden predeterminado, no es el nivel académico, ¿no? Esa sí tiene, mientras que procedencia no tiene, no sabemos si, claro, cercado vamos a suponer que es el primero, pero no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el segundo. ¿Y de qué va a depender? De cuántos casos tenga para cada uno de sus municipios, ¿no? Entonces, si yo les doy un ejemplo de una variable que sea cualitativa, claro, ustedes tienen que saber identificar si es nominal o ordinal. Y que no es difícil, como ven, no es difícil. Si nosotros hablamos por ejemplo, tipo de o marcas de automóviles. No, ahorita voy a hacer unos ejemplos, pero ya para ir un poco calentando la idea. Si hablamos de marcas de automóviles, ¿es nominal o ordinal? Es nominal, Inge. Correcto, es nominal. ¿Cuál es la primera marca? ¿Cuál es la marca que más puede ser? Puede ser. Aunque hace unos 5 años, yo creo, unos 4 o 5 años, Suzuki era el primero en Cochabamba, en Bolivia, ¿no? Hizo una revolución de ventas y tenía más del 50%, 55% del mercado tenía esa empresa. Usted se debe ver que hay un montón de autos de esa marca, ¿no? Pensamos que era Toyota, pero haciendo la encuesta, haciendo los estudios, vemos que Suzuki es primero, entonces se va primero en la tabla. Luego tal vez, sí, ahora sí tengo la duda. ¿Cuál creen que sería seguro? Hay tantas marcas, hay tantas marcas, y las que se conocían de hace mucho tiempo, unos 20, 30 años, ya dejaron de ser tan comerciales. Los vehículos de marca Honda, Nissan, que son buenos autos, ya no son tan comerciales porque hay una gran cantidad de marcas. Entonces, ahorita, si hiciéramos una encuesta, tal vez aparecen marcas que no conocíamos, ¿no? Y que no sabíamos que se comercializan bastante. Entonces, esa es una variable nominal, porque el orden que va a tener las marcas no las sabemos de inicio, no sabemos cómo se van a aparecer, ¿no? Entonces, queda sujeto a la encuesta, lo que vaya a ser la encuesta. Mientras que una variable ordinal ya tiene un orden, solo basta saber cuántos son de cada orden, nada más, ¿no? Entonces, esos serían los dos tipos de variables cualitativas que hay, que por lo general se dan en los libros, ¿no? Hay una tercera categoría, un tercer tipo de variable cualitativa que ha desaparecido, que antes se daba, y que eran las variables cualitativas binarias, donde solamente existen dos respuestas posibles, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con la clase? ¿Cómo está llevando la clase? ¿Sí o no? Entonces me dirán, ¿sí o no? Ahora, si alguien dice, no estoy seguro, ahí es una tercera categoría que estamos agregando. Ya deja de ser binaria. ¿En qué se convertiría? ¿En nominal o ordinal? ¿Qué dice? Nominal, Inge. Nominal, exacto. Se convertiría, una variable que es binaria se convertiría, al agregarle una tercera respuesta, se convertiría en nominal. Entonces, por eso es que tal vez ya no lo hacen alusión a las variables binarias,
sino simplemente nominales y nominales nada más. ¿Ok? Pero existe, se puede decir que son otros tipos de variables que son cualitativas. Ahora, pasemos con las variables cuantitativas. Aquí sí te puedo medir con un valor numérico el valor de la variable, ¿no? Por ejemplo, la temperatura ambiente, la altura de una persona, ¿no? El peso de una persona. Yo puedo hacer un estudio sobre, por ejemplo, desnutrición, ¿no? Me voy a otro campo, área de salud. Entonces ahí necesito tomar variables que son más que todo de las personas, ¿no? Y se convierte en algo que es cuantitativo, porque voy a pesar, voy a medir, voy a ver muchas otras variables, tal vez que son numéricas, ¿no? Entonces a esas se les denomina cuantitativas. Que por lo general lo que hacen los médicos es, eh, si ustedes les dijeran, tu colesterol es 120, ustedes entenderían qué significa eso. ¿Les viene alguna idea de eso? ¿Qué significaría para ustedes que les diga usted tiene un colesterol igual a 120? No, o sea, y ya sé que de 120, pero entonces lo que hacen los médicos es, usted tiene colesterol normal. ¿Qué ha hecho él? Ha medido el colesterol como una variable cuantitativa, ha medido, ya ha salido 120, y en la escala que ellos tienen, 120 es normal. Entonces a ti te dan el resultado cualitativo, porque así se comprende mejor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que una variable cuantitativa se puede transformar en una variable cualitativa. Se puede hacer ese cambio. De una quanti puedes volverla una quali. Pero no al revés. Una cualitativa no puedes volverla cuantitativa, ¿no? Entonces, si bien parecería que es cuantitativa, ¿no? Pero lo muestran como cualitativa porque han hecho una transformación. Al inicio es cuantitativa, ¿no? Estas variables cuantitativas, que son numéricas, pueden o no tener decimales. Pero ustedes me dirán, cualquier valor numérico puede tener decimales, ¿no? A ver, si yo les pregunto su edad, pues me van a decir, tengo 19, 20, 21 años, ¿no? Pero no me van a decir 20,5 años. No creo que nadie me diga 20,5 años. Es que la naturaleza, así se le dice, la naturaleza del dato, de la edad, ¿no? Es por conveniencia, digamos, un valor entero, que no necesita tener decimales. Sí se podría, ¿no? Alguien podría decir, yo tengo 26 meses y me vendría a dar tendría una edad de 24, pero no es así, no hay ese razonamiento. Por naturaleza, la variable no necesita decimales y se expresa como un valor entero. Esas son las variables discretas. ¿Cuántos televisores hay en la casa? ¿Va a ser una variable discreta? Sí, porque va a ser siempre un valor entero, ¿no? Donde por lo general el cero es el valor de origen, en el cual está la variable discreta, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la edad de un estudiante que hace el curso de estadísticas, el ejemplo, la edad comienza en cero. El número de personas que viven dentro de la casa puede ser cero. 1, 2, 3, 4. No va a haber 4,5 personas, ¿no? Pues siempre va a ser por naturaleza un valor entero. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y a todos esos tipos de variables se les dan discretas. Se puede calcular un promedio, claro. Se puede calcular el promedio de la edad, el promedio del número de personas que viven en una vivienda, etcétera, ¿no? Pero seguramente cuando demos el resultado, por efecto de los cálculos, de la división, salga 3,7 personas, ustedes no tienen que darle el resultado y decir el promedio de personas que viven en una vivienda es 3,7. No,
lo van a tener que redondear a 4 porque aunque el resultado salga 3,7, ustedes, como la variable es discreta, también los resultados de sus estadísticas también tienen que darlas como valores enteros. Y así se va a respetar que la variable que es discreta tenga siempre valores enteros, no necesita de valores fraccionarios. Si la variable cuantitativa, la variable numérica, es necesario presentarla o es posible representarla con valores fraccionarios decimales, como se dice, entonces es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Entonces, las variables cuantitativas continuas sí tienen decimales. Y en ese caso, no necesariamente con decimal o con dos decimales, hasta podemos tal vez representar la variable continua con 4 o 5 decimales, ¿no? Dependiendo de cuál es nuestra capacidad de dar un valor, cuántas cifras significativas yo puedo mostrar en el valor, ¿no? O cuántos niveles de precisión, grados, por dicho, decimales de precisión yo puedo presentar la variable, ¿no? Es así que, como es una variable que es continua, puede tener infinitos valores, ¿no? ¿En cuánto tiempo llegas al aula? Yo llego entre 15 y 20 minutos, ¿no? Entonces puedes tardar en llegar a 16,125 minutos. Claro, porque yo puedo subdividir el tiempo de llegada hasta en milésimas. Si tuviera el instrumento para poder hacer esa medición, entonces yo podría hasta tomar milésimas si es necesario. Si no, 16,2 minutos, 16,3 minutos, no sé. De todas maneras, en ese tipo de variables, no siempre se llega hasta el infinito, o al menos infinito, siempre están dentro de un rango de valores, ¿no? Y que por lo general también no es el cero su valor de origen. Puede que no sea el cero su valor de origen. Es propio más que todo de lo que son las variables discretas. Las variables continuas son valores fraccionarios que se pueden subdividir infinitamente, mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, y se expresan de esa manera. Ahora, aquí viene una situación. Si los datos continuos tienen dos decimales, estamos trabajando con dos decimales de precisión, y calculamos una media, calculamos algún estadístico, el valor, el resultado de la media que salga, también tiene que tener dos decimales. Tenemos que respetar la manera en que se están presentando los datos. Si nosotros tenemos datos con dos decimales, todo tenemos que trabajar con dos decimales. Los resultados que demos de las estadísticas que calculemos, por favor, las van a checar también con dos decimales, ¿ya? Esa es la relación, la correlación que hay entre las cifras decimales, entre los resultados y los datos originales. ¿Okay? Entonces, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Hay otro tipo. De eso no nos hablamos. Se dice que cualquier variable en la vida es numérica. Cualquier variable, ¿no? Pero es otra manera de pensar, es un razonamiento más amplio y que no se debería pensar en cualitativas, en cuantitativas, pero es un comentario que les hago de que toda variable es medible y numérica. Pero nosotros no vamos a entrar en esos ámbitos. Aquí nosotros tenemos que saber bien si es cuantitativa o cualitativa. Veamos algunos ejemplos. Identifica cada enunciado con el tipo de variable que es. Apoyo de votantes registrados acerca de un candidato. ¿Qué es? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuál creen? Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta, ¿ya? ¿Alguien más? Continua.
continua, ya. ¿Alguien más? Cuantitativa discreta, Inge. Ya. Si estamos hablando de los votantes, ¿es continua o discreta? Discreta, Inge. Discreta. No puede ser continua. Porque nosotros estamos hablando de la cantidad de votantes que están hacia la preferencia del candidato. No estamos está de moda la parte de las elecciones, entonces un poco le he puesto este ejemplo, ¿no? Número de televisores dentro de una casa. Igual discreta. Cuantitativa discreta. Discreta, muy bien. Está suficiente que me digan discreta, pero no me digan solo cuantitativa. Si alguien me dice, es cuantitativa, está a medias la respuesta, porque tienen que decir cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Ahora, si ustedes me dicen solo discreta, yo considero que también está bien. Se supone que no hay más que es discreta o continua. Escala de evaluación del estado de un automóvil. Cuantitativa continua. ¿Cómo evaluarías el estado de un automóvil? Nominales. A ver, un ejemplo de cómo evaluarían el estado de un automóvil. Inge sería bueno, malo, regular. Excelente. ¿Y eso qué tipo de variables entonces? Sería variable cualitativa ordinal. Ordinal, muy bien. Ese es. No, es ordinal, porque como ya dice escala, entonces se supone que ya estamos ajustando un tipo de, ¿cómo le diríamos? De ponderación, ¿no? Está mal, está regular, está bueno, muy bueno, ¿no? Ese es el estado del automóvil. No por una evaluación técnica, algo que se ha hecho, ustedes pueden plantear una escala. Ahora, posiblemente alguien diga, la escala de evaluación de un automóvil va de 0 a 10, pero no es así, no es tanto así. Tipo de árbol usado en Navidad. Nominal, muy bien. Aquí un poco yo pienso que si es un árbol natural, es un árbol de plástico, tal vez, no sé si hay otro tipo más. Entonces, se considera nominal. El color del cabello de los niños, Nominal. nominal, muy bien. El grifo está roto o no, Binaria. exactamente. No hemos visto, ¿no? Los tipos de variables cualitativas binarias, no está en la presentación, pero es válido decir que es binario, porque o está roto o no está roto, pero no hay una categoría intermedia, ¿no? El tiempo que tarda en sanar una herida. Sería cuantitativa discreta. Ya, ¿alguien más? ¿Están de acuerdo? El tiempo, ¿en qué unidades? Continuo. Vamos a ver si es continua o discreta, ¿no? En esta me quedo todavía un poquito antes de dar la respuesta. El tiempo, ¿en qué unidades la vamos a medir? Horas, ok. Y si es horas, ¿merece que nosotros tomemos decimales en consideración? No, ¿Valdrá la pena decir? No. ¿Valdrá la pena decir, bueno, la herida ha sanado en 8,5 horas, ¿no? O así, sanó en 8 horas o en 10 horas, en
12 horas. O sea, ahí ven, ¿no? Ven, por la naturaleza de la variable debería ser un número entero. Entonces es una variable discreta. La cantidad de miligramos de nicotina en un cigarrillo. Continuo. Continua. Continua. Esta sí, porque la cantidad de miligramos es poquito, pero se tiene que definir con los decimales necesarios, ¿no? Y la unidad, como en la anterior que les decía del tiempo, en horas, está bien en horas. Podría ser días, ¿no? Pero igual llegaríamos a lo mismo, ¿no? ¿Cuántos días tardó en curar o en sanar la herida? Tardó 2 días, 3 días, o 1 hora, 2 horas. No merece un decimal ahí, ¿no? Y la cantidad de miligramos, sí. Seguramente sí, va a merecer que demos el resultado con decimales, ¿no? Listo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta de estos pequeños enunciados? ¿Alguna duda quedó? Disculpe, ingeniero. Dime. ¿Podría volver a explicar sobre los conceptos que dijo sobre la mayoría, la mayor parte en cuanto a la interpretación? Muy bien. Les decía, hay dos maneras de entender, ¿no? La mayor parte o la mayoría. Si nosotros dividimos en 5 partes, una de ellas seguramente tiene más que las otras 4 y esa es la mayor parte. Y si esta que se lleva más que las otras es más de la mitad, eso es mayoría. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ok, entonces, aquí en el curso, debo decir, ¿la mayoría son varones o la mayor parte son varones? ¿Qué diría? ¿Cuál es correcto? La mayoría. Varones. ¿Alguien más? Está dividido. ¿Alguien más? ¿La mayoría o la mayor parte? Mayor parte, ingeniero. Solo hay 2 posibilidades, ¿no? Varón o mujer. Si ustedes dicen la mayor parte, significa que, claro, es más grande que la otra, pero no sobrepasa el 50%. En este caso, ¿sobrepasa o no sobrepasaría el 50%? Yo creo que sí sobrepasaría, ingeniero. Entonces, ¿sería mayor parte o mayoría? Sería mayoría. Mayoría, muy bien. En la facultad, ¿la mayor o la mayoría de los estudiantes estudian ingeniería civil? La mayor parte. Está dividido. Ahora me han dicho mayoría y me ha dicho mayor parte. No, es mayor parte, no es mayoría. No. ¿Acaso los estudiantes de ingeniería civil son más del 50% del total de la población facultativa? No son más del 50%. Sí es la mayor parte porque es mayor que todas las otras carreras, pero no es la mayoría, sino es la mayor parte. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Un ejemplo más podría dar, por favor, Inge. Claro. Una pregunta más. Ustedes me tienen que decir si es mayoría o mayor parte. A ver. Dentro del país, ¿no? La mayoría o la mayor parte viven en la zona oriental del país. La mayor parte, ingeniero. La mayor parte. Porque no es la mitad del país la zona oriental. No es la mitad más uno. No es mayoría.
es la mayor parte. Ya han entendido, está muy bien. ¿Por qué? Mañana ya tienes un lab. Súper. Mañana tienes... Ok, aquí termina nuestro capítulo 1. Así de sencillo es. Bueno, que no entra teoría del examen. Y nosotros solo tenemos que buscarnos a hacer análisis estadísticos ya en el examen. Voy a publicar el pequeño cuestionario. Vamos a seguir en línea, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Ya. Entonces, no es obligatorio que estén en línea, pero a veces hay alguna duda, alguna pregunta. No sé. Permítame verificar una cosita, por favor. Mientras y tanto, un segundito más, por favor. Ya está. Hasta dar un segundo más. ¿Lo han visto? ¿Han visto la tarea? Sí, ingeniero, ya llegó. ¿Se puede acceder? Ingeniero, en mi caso, tiene que estar pide permiso. Sí, sí. Espera un momentito, espera un momentito. Justo estaba en eso. No sé por qué se activa esto de... Sí, sí, espera un momentito. No me pidan. Espera un momentito, voy a deshabilitar. No sé por qué se habilita siempre que no esté... Por eso... Respuestas correctas. Y... Pongo guardar 2 veces, 3 veces. Uy, uy. No quiero que me den su correo. Aquí está. Ahora sí. A ver, ahora sí pueden probar, por favor. Sí, ya está ahí. Eso. Siempre se habilita solito. Yo no le digo nada, se habilita solito. Que esté restringido. Ahora, si alguno de ustedes todavía está restringida la encuesta, es porque están utilizando otro correo para la clase. Tienen que utilizar siempre el mismo correo que han proporcionado al momento de inscribirse. ¿Se entiende? Está bien, Inge. Ya. Como les digo, si alguno todavía no, o como pasó esto en la tarde, hay algunos compañeros, no del grupo, sino de otro grupo, que me pedían acceso a los videos de las clases. Entonces, no pueden acceder a los videos o al material o a las tareas porque están entrando con otro correo que no es el que hayan dado a la universidad para inscribirse, ¿no? Ese es el detalle. Por eso. Ya. Julio me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre variable? Es cualitativa, no es cuantitativa, Julio, es cualitativa nominal y cualitativa ordinaria respuesta. A ver, lo voy a volver a escribir. Y cualitativa nominal y ordinaria. Entonces, una variable cualitativa
nominal tiene respuestas que no tienen un orden preestablecido, mientras que las variables que son cualitativas ordinales sí tienen un orden en las respuestas, ¿no? ¿Alguna duda? Claro, por ejemplo, les decía, cuando tenemos, por ejemplo, ¿en qué estado está tu automóvil? ¿No? Mi auto está en un estado bueno, bueno, regular a bueno, o bueno, muy bueno, que lo he cuidado muy bien. Entonces, ahí hay una respuesta que tiene un orden, o está mal, o está regular, bueno, muy bueno. Entonces, ese es ordinal. Esa es una variable tipo ordinal, porque la respuesta que yo puedo darte, ¿no? ¿En qué estado está tu automóvil? Bueno, muy bueno, regular, malo. Ah, tú me dices bueno a muy bueno. Ah, entonces es una variable ordinal. Ahora, si tú me dices, ¿de qué color es tu automóvil? ¿O de qué color quisieras tu automóvil? Ah, entonces va a ser rojo. Y ese es nominal, porque no hay un orden en los colores, ¿no? No es necesariamente un color primero que el otro. No hay un orden. Esa sería la diferencia. El cuestionario está programado hasta medianoche. Si alguno de los compañeros ha podido venir o ingresar, avísenle un mensajito que ya está medianoche, por favor. Dime, dime. El diámetro, no, el diámetro tiene que tener decimales. Sí nomás. Esta pequeña tarea es de entrenamiento nomás, ¿ya? Para que ustedes me digan si tienen algún problema o alguna consulta. Así van a ser las tareas, ¿ya? Pero bueno, si hay tarea, entonces ustedes van a poder ingresar, les va a dar tiempo para que puedan responder, ¿no? Estoy aquí en línea, cualquier consulta me a ver, déjame ver. ¿Cuál es la variable, la materia o el semestre? ¿Cuál es la variable? ¿La materia o el semestre? La materia. Entonces,
¿Qué materia te gusta del semestre que estás inscrito? A mí me gusta estadística, me gusta álgebra, me gusta cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de variable sería? Ah, Augusto ya da la respuesta. Claro que si hubiera sido, ¿en qué semestre estás? ¿En qué semestre estás? Pues ahí el semestre sería la variable y los semestres están en orden. Primer semestre, segundo semestre. En ese caso sería una variable ordinal, porque la pregunta es del semestre. Pero como la pregunta es de la materia, entonces no tiene orden. No hay por qué. No va a entrar teoría al examen, Diego. ¿A qué altura está un avión? ¿Cómo va a ser la respuesta? Exacta, ¿en qué? ¿Con decimales o sin decimal? Quiero decir. Decimales, Inge. Sí, con decimales. Es decir, el avión está a 10.000,2 pies. No, Inge. ¿O sí? Sin decimal. Sin decimales. Sin Sin decimales. decimales. Sí, sin decimales. Sí. Más que todo yo les digo, les pregunto, porque es como lo escuchamos, ¿no? Como alguna vez hemos tenido la oportunidad de escuchar cuando dicen la altura de un avión. A pesar de que los controles, los instrumentos de medición que hay en el avión pueden dar con décimas, pero no se expresa así. Había una pregunta más. El apellido de una persona se refiere a cuántos tiene. No, no, no. Directamente, ¿cuál es su apellido, no? Paterno y materno, digamos, ¿no? O apellidos. No hay ningún problema. En ese caso, se tiene que respetar el orden del abecedario. Muy bien, terminaremos con la grabación. Seguimos, pero en línea. Me están llegando solicitudes de acceso. Debe ser porque no están en su correo de la universidad. Les vuelvo a repetir. De todas maneras, voy a volver a revisar el formulario, tal vez. Ya está bien.
Bueno, eso sería todo por hoy. Ya que han terminado el formulario y no tienen dudas, entonces se pueden retirar. Gracias, sí. No hay por qué. Nos vemos directamente el martes, ¿ya? Dime. Bravo, José. Hola, María. Buenas noches. Dime. Respecto, ¿de qué manera podría volverse una variable cuantitativa a una variable cualitativa? ¿Nos podría dar algún ejemplo? No se puede. ¿O era una variable cualitativa a una cuantitativa? Creo que algo así lo escuché. A ver, no. Sí, creo que me estoy confundiendo. Tú me has dicho de una cuantitativa a una cualitativa, ¿no ve? Sí, Ya está. Ahí sí se puede. De una cualitativa a una cuantitativa, no se puede. De una cuantitativa a una cualitativa, sí se puede. Entonces, ¿en qué estado está tu automóvil? Del 1 al 10. 5, ¿no ve? A eso le podemos decir regular. 7, ¿no? Del 1 al 10. 7. Entonces eso es un estado bueno. Puedes llevar la variable cualitativa a una cuantitativa a una cualitativa, de esa manera. ¿Se entiende? sí, gracias. Sí. Pero de una cualitativa, ¿cómo está tu auto regular? Entonces, una cuantitativa, no se puede. Excelente. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Ingeniero, disculpe, Sí. en la apellido de una persona, ¿me podría dar un dato o cómo entender el programa? No entiendo. No, en realidad, cuando te dice cuál es el apellido de la persona, entonces tú lo que vas a hacer es ordenarlo por orden alfabético, ¿no ve? Entonces, ¿qué tipo de variable sería? Ordinal. Ordinal, muy bien. Inge, una pregunta. Dime, José. ¿Me podrías repetir, por favor, la diferencia entre variable cuantitativa discreta y continua? Simplemente es que las variables cuantitativas discretas no tienen decimales o no se expresan como valores con decimales, como la edad o la cantidad de televisores que hay en casa. Mientras que las continuas sí tendría que ser. ¿Me decías? Gracias, Inge. No, porque... Disculpe una duda. Dime, Diego. En la posición de llegada de los corredores sería números sin decimales, ¿verdad? Discreta. No. Pero En también posición. sería No. ordinal. Es ordinal, no es numérica, es cualitativa. Es primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Ya está bien. Sí, no es cuantitativo. Gracias. No hay por qué.